Bienvenidos a este podcast Misión GJ. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. Qué bueno, estamos aquí, fluyendo en lo profético para la casa. Así es, desde la casa y para la casa, lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra. Y aquí es donde se separan los hijos de los bastardos. Y con el título que viene, wow, mira, cuando yo oí ese monólogo, tú sabes, como mi corazón tuvo como un frito, porque fue tan crudo, pero a la vez como tan satisfactorio. Porque es como, no sé, una emoción encontrada muy fuerte. Oh, wow. Porque, imagínate, entre lo crudo y lo satisfactorio, yo no sé qué. Porque cuando viene nuestro querido apóstol con este tema que salió recientemente, llamado Bastardos y no hijos, esa descripción de cómo se describe un hijo realmente. El tema de que damos manifestaciones de que somos bastardos porque no estamos actuando de una manera correcta y una manera conforme a las dependencias de lo que es el espíritu. Sí. Y todo lo que es el fluir del espíritu lo obstaculizamos y le decimos, no, espíritu, esto va para más luego. Bueno. Asumiendo nuestra propia voluntad y no la de él. Pero fue demasiado fuerte, wow. Sí, o sea, que la palabra, eso es lo bueno, la palabra tiene que tener un impacto, ¿entiendes? Donde uno pueda sentir un jamaquión. Sí. Por eso a mí me gusta mucho la palabra, porque es que la palabra, óyeme, la palabra puede venir suavecita, tierna, es bien, o sea, como tú, y siempre hay algo que mueve. Y hay que lograr que ese movimiento se dé cada día en nuestras vidas, porque cuando la persona ya la palabra no le hace nada, hay problemas. Incluso eso es una señal de que tú un bastardo. Ay. Ok, comenzamos mal. Comenzamos totalmente mal. Sí, este tema es interesantísimo. Bastardos y no hijos. Uh-huh. Y va a ser paradójico este tema porque no vamos a hablar de bastardos. Ajá. Vamos a hablar de los hijos. Sí, eso me di cuenta. Y lo que usted no, si usted no ve nada de eso en usted, ya usted mismo se ubica. Aquí vamos a hablar mucho de esas características, uh-huh. Pero tú sabes que me gustó mucho ahora lo que fue el monólogo, como decía su introducción, que realmente la característica de los que son hijos, ¿entiendes? Uh-huh. Ellos, tú te das cuenta cómo ellos se aferran y son muy dependientes del espíritu. Sí. En eso tú reflejas cuando hay un hijo, uh-huh. que los hijos son muy aferrados al espíritu. Y eso es muy poderoso porque ahí es que tú ves que ellos muestran claramente que son hijos legítimos. Sí. Claro, porque si buscan y tienen esa entrega por su Dios, porque lo conocen, porque saben que ese es su único camino. Efectivamente. Y todo lo contrario en el bastardo, que es un desenfocado. Así es. Oye, wow. Qué fuerte. Así que cada quien se va a ubicar. Usted, no voy a decir ni quién es bastardo ni quién es hijo. Usted se ubica. Claro, vamos a establecer la característica de cada uno encima de la mesa y cada uno que se identifique. Y algo interesante es que ellos son identificados por su espléndida disciplina. ¿Qué? Los hijos. Los hijos. Sí, son espléndidos. Son personas muy disciplinadas, son muy entregadas y muy diligentes. Wow. Esas son características de hijos de Dios Padre. Así que en todo lo que ellos emprenden, tú le ves ese servicio, esa muestra de Dios con sus obras. Ellos viven mostrando. Por eso que uno dice, cuando tú ves tanto detalle en alguien dándole detalle a otro, uh-huh. Ese que da el detalle el hijo. Oh. El otro un arrecotado. Un chiste, pero me quedó bonito. Bastante. No, el otro es el hijo que quiere liberar al prójimo. Wow. Sí, porque para tú mostrar al padre algo muy importante, tú primero tienes que disfrutar al padre. Oh. Y los hijos conocen a su padre. Uh-huh. Así que es bien importante, primero, ante todo, fundamentarse para que usted pueda comenzar a conocer su papá. Wow. Porque déjame decirte algo. ¿Qué? Dios siempre viene y te visita y por tú no conocerlo le da espalda. Ay. Hay personas que patean a Dios. Sí. Sí, porque de repente no sabían que era Dios. Mm. Sí, Dios viene con mucho detalle, siempre con mucho. Pero al tú no conocerlo, tú lo ves hasta como abrumante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pasó ahí?
y es Dios a través de personas manejándose a tu favor. Wow. Dejémoslo ahí porque no vamos a dañar el tema por culpa tuya. Así que realmente hace mucha falta de que muchos despierten para que asuman su posición y no dejen que el enemigo le quite su identidad y su posición original. Eso es lo importante de entender que hay personas dormitando, que incluso con comportamiento de bastardo, no son bastardos, simplemente que están dormitando y se están dejando quitar su espacio porque el enemigo lo tiene entretenido. Eso es fuerte. Pero sería entonces en esa parte la transición para llegar a ser bastardo, porque si se acostumbra a estar en el aire. Nunca haga transición para ser bastardo, haga transición para ser hijo. No, No están haciendo transición. El plan es que hagan su transición para ser hijo. ok. Sí, bastardo al final es todo el mundo. Ahora, que aquí tú te das cuenta cómo viene esa transición de bastardo a hijo. Porque de hijo a bastardo, eso es fácil. Lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Exacto. Ahora, cuando tú haces, rápidamente voy a hacer una pequeña descripción de lo que es bastardo. Y bastardo realmente es aquellas cosas que representan una degeneración o un empobrecimiento espiritual. Oye, el origen de eso. Un origen que viene tanto de la parte natural de su naturaleza, es decir, que son bajo algún criterio considerado notoriamente peores o inferiores por una conducta desviada de su propósito. O sea, el bastardo está ligado a todo lo que es contrario a Dios, está desenfocado y divorciado de las cosas espirituales. Wow. Así opera el bastardo. Ahora, ya de ahora en adelante vamos a hablar de características de hijos, que es donde se refleja cómo se mueve y que si alguien se identifica con cualquiera de las partes, ya tiene una ubicación donde está ahora mismo parado. Y por eso el tema es bastardo y no hijos. Entonces de ahí tú vas a ubicar dónde es que estoy. Bueno, entonces los hijos, cuando un nuevo integrante de la familia, usando un ejemplo que suele pasar mucho eso, va a tener un bebé, tú sabes que todo el mundo está deseoso por querer conocerlo. Sí. Todo el mundo quiere saber cuál es su sexo, todo el mundo quiere saber si es niño o es niña, todo el mundo quiere saber a quién se parece. Y todo, ¿sabes? Hay esa algarabía de conocer y saber. Y por eso, en esta introducción, asimismo uno quiere saber los rasgos que poseen los hijos de Dios. O sea, ¿qué tú tienes? Quiero conocer tus características. Entonces a veces está esa inquietud. Y así mismo como se da con este tema, cuando estamos esperando ver que nace ese niño, queremos saber qué color de piel tiene, queremos saber cuál es el color de los ojos. O sea, nosotros siempre estamos indagando su naricita, ¿a quién se parece? Y de esa misma manera buscando si la característica de ese niño se parece a la de sus padres. Y así mismo, entonces, así mismo tenemos que reflejar si tus características se parecen a tu padre. Así que a la medida que vamos creciendo y relacionándonos con nuestros padres, nosotros mismos vamos desarrollando nuestra propia identidad. Wow. Así que por eso con un hijo, aquí se va a reflejar si es bastardo o es hijo. Porque la característica que tú reflejes, tú vas a decir a quién que tú le sirves, si a Dios o a quién. Totalmente. Gracias por participar. Lo mismo sucede en muchas de nuestras vidas. Cuando conectamos a Jesús a través del ministerio, todos esperan que nosotros comencemos a mostrar características de nuestro Dios Padre. Wow. Que eso es lo que todo el mundo espera. Claro. O sea, todo el mundo está mirando, si tú eres un ministerio, que todo el mundo espera. Que tú fluyas, que tú tengas toda esa gracia, porque por eso tú eres parte de un ministerio. Sí. Y eso es importante que tú lo tomes en cuenta. Que todo el mundo te está mirando, todo el mundo incluso entiende que en ti tiene que haber cosas poderosas porque el que está conectado a lo de Dios, se supone que tiene que fluir lo de Dios. Eso es lo que se espera. Ahora, el tener una vida de adoración son rasgos que solamente junto a la persona del Espíritu Santo se puede poseer. No hay forma de tener todas estas características si el Espíritu Santo no te guía. Okay. Pero existen rasgos espirituales y morales que nos identifican como hijos suyos. Si nosotros vamos a Efesios 5, del 1 específicamente, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ve qué interesante? Sí. Imitadores de Dios. Últimamente nosotros nos parecemos a un basquetbolista, nos parecemos a un beisbolista, nos parecemos a tanta gente, pero nadie quiere parecer a Dios. No. Qué cosa. Así que vamos tomando en cuenta por ahí. En Juan 1, del 12 al 13, nos habla de nuestra identidad como hijos de Dios Padre,
Si nos vamos al 12, dice muy claro que más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mm, Uf. Y el Wow. 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. wow. Ve que hay unos hijos. Y Sí, mira sí. sus características. Sí, Así que si hay alguien que está mareado en el área de bastardo, o es un bastardo, que se ubique. claro. Se ubique, claro, porque mira las descripciones de un hijo y cómo, de dónde nace, cómo se desarrolla, cómo nace, crece, se desarrolla, ¿entiendes? Incluso hasta su fin. Ujú. ¿Ok? En Juan, si seguimos viendo en ese mismo capítulo, vemos que fue muy inspirado por el Espíritu, porque aquí él plantea que solamente los que le reciben, es decir, los que abren las puertas de su corazón al llamado de su gracia, es que van a venir a ocupar un lugar en esa cruz en el cual él pagó todo pecado por cada uno de nosotros. Wow. Así de sencillo. A nosotros nos dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios Padre, y por eso, y por esta razón, es que en este podcast nosotros vamos a saber claramente, vamos a hablar de aquellas características que son parte de nuestra identidad como hijo y no de bastardo. Wow. Wow. Si no vamos a Romanos 8, nos comienza diciendo muy claro que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque solo por medio de la ley del Espíritu de vida es que somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Dígase, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, gracias a que Cristo venció en la cruz, al pecado, ahora somos libres. Mm, ¿Viste? sí, sí. La característica de dónde surgimos, dónde venimos, de qué, cuál es nuestra identidad, de dónde realmente están los derechos legales. Ajá. Porque muchos andan como chivos sin ley, sin entender todo lo que intrínseco de quién tú eres y por qué. Mm, Así que ya no somos esclavos del pecado. ok, claro. Pero en el versículo 12 dice, habiendo sido libertados del pecado, ya no estamos obligados a obedecer los deseos de la carne. El 13 nos exhorta a no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque de hacerlo moriremos, y tenemos que vivir en el Espíritu para dar muerte a los malos hábitos de la carne. Así que ya que la naturaleza pecaminosa, porque si lo hacemos, viviremos. Ok. Ok. Sí. Romanos 8:14 dice claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mm, Toma en cuenta eso. sí. Todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu. No, lo que quiero decirte es, Ujú. oiga bien, tú que me está mirando, si usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, usted no es hijo. Oh, ya. No, es algo... O sea, yo quiero que esto sea sencillo, porque yo creo que cada quien coja su soga, normal. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Así que muestra la paternidad divina a toda la humanidad. Hay una paternidad divina. El que no entra en esa paternidad es porque es un bastardo. Bueno, tiene sentido. Así que hay una diferencia entre los que son guiados por el Espíritu y los que no están bajo la influencia del mundo, que viven como bastardo independiente del Espíritu. Ok. ¿Ves la diferencia? Ujú, ujú. Así que a legua, tú te vas a dar cuenta quién es quién no es fácil. Sí. Porque el que es dirigido lo muestra por el fruto, lo muestra hasta por lo que habla y dice. Habemos muchos camuflajeados en medio de... Incluso los camuflajeados aquí que están, no en el mundo, aquí que andan. Claro. Gracias, Ok. gracias por participar. Cuando el ser humano está desprovisto de la influencia del Espíritu Santo, hay otro espíritu contrario que tiene influencia sobre ellos. Y son de otro padre. Uf. Son de otro padre. No, imagínate Ujú. la mezcla que hay. En Juan 8:44 nos enseña que Jesús le dijo en cierta ocasión a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Nadie puede reclamar la paternidad del padre si no conecta a lo profético. Wow. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí.
Entonces todo hijo tiene que pasar por él. Y por eso la conexión al ministerio está estructurado para que tú seas hijo. Y el que no quiere conectar a lo del ministerio, deduzca usted quién es usted. Yo ni quiero meterme en eso. Yo solamente estoy diciendo el pecado, no el pecador. Exacto. En Romanos 8:14 nos dice, nos proporciona una prueba muy sencilla, pero determinante y muy tajante incluso, porque recomienda que no aplicáramos nosotros mismos este texto. Porque dice, necesitamos probar cuál es nuestra realidad si somos hijos o bastardos. Ahora, ¿cuándo somos guiados como hijos? Somos guiados como hijos cuando nos bautizamos. Eso es guiarse como hijo. Sí. Somos guiados como hijos cuando trabajamos, participamos en X o Y ministerio. Somos muy guiados como hijos cuando somos muy diligentes en atender los asuntos que dependen de la eternidad. Así que a los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que no son conducidos, guiados por el Espíritu de Dios, no son sus hijos, sino bastardos. Wow. Por lo tanto, es necesario que indaguemos en nuestros corazones para si en realidad somos sus hijos o qué somos. Entonces, el Espíritu nos guía como solo Él sabe hacerlo. Wow. O sea, no hay forma de llegar a toda verdad sino por el Espíritu. Totalmente. No hay forma de llegar al propósito de Dios sino por el Espíritu. Entonces no es porque yo haga algo de que un trabajito en la iglesia que lo barra, sino todo un conglomerado de conexión a través del Espíritu. Es que todavía eso tú que vas a hacer, no lo vas a hacer si Él no te guía. Es bueno. Gracias, También. gracias. ¿A dónde nos guía el Espíritu de Dios? ¿Dónde? Bueno, aquí hay puntos que vamos a ver dentro de que sigue reflejándose lo que es un hijo y lo que no es un hijo. Primero nos guía al arrepentimiento. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos convence de pecado, reconociendo cada día a través de su palabra. Wow. ¿A qué te parece eso? Cada día, reconociendo. Conexión. Conexión, Por totalmente. eso que la conexión te mantiene en un reconocimiento. Por eso es que santidad es reconocer. Santidad no es que tú lo hagas bien, es que tú reconozcas. Wow. Porque es el que te va a ayudar a vencer, no tú. Claro. Gracias. como el hijo pródigo, que decía muy claro, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oye, que como vino postrado en una actitud de reconocimiento, así el Espíritu lo lleva cada día a reconocer. Sí. Mira qué lindo y qué poderoso. ¿A qué nos lleva este arrepentimiento? Nos lleva a glorificar a Dios en todo. El Espíritu nos dirige a tener un más alto concepto de entrega y diligencia a Jesús. Nos lleva a estar conscientes del poder y la obra redentora en nuestras vidas. Cada vez más nos lleva a encontrar nuestra identidad profética. Nuestra identidad profética. Claro, por eso es que siempre nos va a conducir a conocer la verdad cada día. Nos guía a toda verdad, nos da conocimiento. Únicamente el Espíritu Santo puede grabar la verdad en el corazón y hacerla parte de nosotros. Como lo dice en 1 Juan 2, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow. Esa es la verdad, como se refleja cada día. Que es otro punto, está el arrepentimiento, pues su verdad. Cómo cada día esa verdad se refleja en nosotros, cada día. Por eso es que nos guía al amor, que es otro punto, nos guía al amor. El Espíritu Santo nos guía a tener amor en todo lo que hacemos. Claro, si no hay amor, si tú no tienes esa conexión de amor, es imposible que tú te pares a entregarte por el reino o a hacer lo que tienes que hacer. Y especialmente tu compromiso es lo que te corresponde. Definitivamente, porque no es fácil asumir el reino. Eso es con amor que hay que... Pero por eso es que al final todo el Espíritu está en medio de todo eso, porque es un fruto. Por eso es que en 1 Juan 4:7 dice claramente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero en 1 Juan 1:16 dice,
en esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Wow. Un bastardo no hace nada de eso. Para nada. Por eso te estoy diciendo, chequea bien, bastardo, ¿entiendes? ¿Cómo es que operan los hijos? Otro punto donde hay una guianza del Espíritu en nosotros que nos guía a tener compasión por los que se pierden y están necesitados de nosotros. Esa es otra característica de los hijos. ¿Acaso nuestro Dios no dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Dice Juan 3:16. Sí. Así que Dios nos dio a su Hijo, no para que el mundo se pierda, sino para salvarlo. Claro. Y nosotros tenemos que usar ese ejemplo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, somos diferentes a Caín cuando replicó y dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Oye, y hay muchos que se incomodan. El bastardo siempre está refunfuñando, siempre está, ¿qué? ¿Por qué tanto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y siempre está en una discusión. Y tú ves que no hace ni el trabajo que se le envía porque ellos hacen lo que le da su gana. Wow. No se sujeta a ninguna autoridad. Óyeme. Y por eso es que el Espíritu nos guía a la compasión, a la empatía, al esfuerzo de luchar por los demás. Sí. Mira qué interesante. Y otro punto donde nos refleja que somos hijos, y es que nos guía a la santidad. Así es. Nos guía de manera diaria y constante a la dependencia del Espíritu, poniendo en nosotros la fe, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el amor, la bondad, mansedumbre, y nos guía a buscar su semejanza a la luz del manual de vida. Nos pone a meditar en ella, a rumiarla, porque el manual de vida es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Wow. Oye, qué chulo, qué nice. Sí. Así que en ella nos revela el cronograma profético del Espíritu para que podamos ser santos como Él es santo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces hay rasgos notables en nuestras vidas de que somos hijos de Dios y no bastardos. Wow. Ay, Dios mío, qué fuerte todo esto. No, respira un poquito. No, claro, es que, óyeme, es que cuando tú ves que la palabra es muy fuerte. Totalmente. Así que en esto, tú te das cuenta que en esta palabra ha sido bien clara. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. ¿Ok? Tal vez te consideraba hijo porque eres parte de un ministerio o te reúne en un servicio de adoración o hace cualquier otra cosa. Y la pregunta es, ¿estás siendo tu vida bien dirigida por el Espíritu? Una buena pregunta. Hello. Buena pregunta. Cuando tú miras todo esto, tú dices, va acá, ¿me está dirigiendo el Espíritu a mí? ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo por dirección de Espíritu o por sacrificio? ¿O por estar en el medio en el bonche? ¿O porque quiero hacer algo? Entonces hay mucha gente que se está integrando o para que lo vean, o porque no va a hacer nada en mi casa, me coge para allá para hacer algo. No, por moralismo inclusive muchas veces, para satisfacerse a sí mismo. O para aprender. O para, tú sabes, para salir de mi casa aburrido. O no, de mí allá que el internet más bueno allá que en mi casa. O sea, ¿por quién lo hace? Porque de lo contrario, mira qué interesante si somos hijos o no. Sí. ¿Me entiendes? Son nuestros intereses los que nos están moviendo o lo del Espíritu. Pregunto. ¿Qué? Por eso que hoy es un buen día que nosotros debemos de arreglar nuestra vida. Tenemos que detenernos, esperar por Él, porque Él en sí nos está llamando. Sí. La misma vida social cada día te dice a ti que ya este tiempo llegó a su final. Hay que moverse. Y cuando uno sigue viendo todo lo que este monólogo nos enseña, nos damos cuenta que hay una parte que dice que el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes miembros donde todos están fusionados a la cabeza. Cuando alguien no está concertado a ese cuerpo, no es hijo, sino es un bastardo. Oye, ¿dónde comienza todo? Hasta en esa parte de, ok, ya te hablamos directamente de cómo tú debes operar. Ahora mira como cuerpo. Si tú no estás concertado a un cuerpo, entonces tú tienes problemas también. Y hay personas que no quieren concertarse a ese cuerpo. Y tú dices, ¿y dónde dice eso? Voy para allá para decírtelo.
Si nos vamos y vamos a concluir lo que dice ese mismo tema del monólogo, dice, así que todo el que actúa independiente de la estructura que él estableció, que es su cuerpo, no tiene parte en él, cuando venga en las nubes a buscarnos. Wow. En Efesios 4, 11 al 16, aquí dice una de las cosas más poderosas y que es la base fundamental de este ministerio, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Es una de las cosas que más me encanta de cuando uno trabaja como cuerpo. Uno trabaja sincrónicamente con el espíritu. Sí, y lo grande es que más que te encante, mira cómo es que está la base fundamental. Sí. Mira dónde está el principio y el método de por qué es obligatorio que si usted es un hijo, tiene que hacerlo como cuerpo. Exacto. Hacerlo independiente al cuerpo. Aunque usted sea el más bueno y hable más bonito y haga lo que usted quiera, usted es un bastardo. No lo quería decir, pero se me salió. Lo dejé hasta ahí. El siguiente punto de este mismo monólogo dice, hay muchos infiltrados que crecen como la cizaña, junto al trigo, pero no asumen disciplina como los demás del cuerpo, y esa conducta es de bastardo y no de hijo. Y no tienen que ver con el reino. Es necesario que tengamos mucho cuidado con esos intrusos que se introducen en medio de los hijos para corromperlos, pues es una táctica del maligno para infiltrar gente de él en medio de los hijos y desviarlos del propósito. Wow. En pocas palabras, hay personas, hay bastardos que son cizañas que están en medio nuestro. Y usted tiene que apercibirse y no hacerse el tonto, porque el que se hace el tonto es porque le gusta también ser bastardo. Uf. Ok. Jesús utilizó esta parábola de este campo de trigo y de la cizaña, que es, esa cizaña es hierba venenosa, para enseñar que los justos, dígase los hijos, serán recogidos y los inicuos, que dígase los bastardos, serán quemados antes de su regreso. Oye, qué interesante. Esta lección tiene el objetivo de aumentar tu deseo de participar en el recogimiento de esa venida de Cristo que será pronto. Wow. Eso lo dice muy claro en Mateo 13, del 24 al 52. Ahí tú tienes esa parábola de la cizaña. Ahora, en pocas palabras, Jesús dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dígase Cristo. Es el que la siembra, es Él. Ahora, eso es parte de la descripción de la parábola. La buena semilla son los hijos del reino. Ajá. Y el campo es el mundo. Wow. Y la cizaña son los hijos del malo. Dígase lo bastardo. Uf. Esa es la parábola. Ahora, ¿cómo se separa el trigo de la cizaña? ¿Cómo? Aquí dice que el trabajo se separa cuando el trigo realmente se zarandea para que la cizaña salga. Y muchas personas, cuando son confrontadas con este tipo de palabras, eso se llama zarandeo. Te estamos zarandeando, te estamos moviendo, estamos sacando la paja de ti. Si alguien no te mueve, un líder, un pastor, que te está confrontando y tú no quieres escuchar, tus padres, tus amigos cercanos que se manejan en lo profético, ellos son los que te están zarandeando para sacar la paja de ti. Te están moviendo para que la cizaña se desprenda porque te quiere desviar del propósito de Dios. Así que esto es un trabajo bien delicado y un trabajo que es imprescindible. Si el cuerpo no se une a ayudarte, te pueden sacar del medio. Así que antes
se hacían estas cosas de una forma muy sencilla, muy ligera, con mucho cuidado, para que no se hiciera daño el grano, la semilla no se dañara, Sí. sino que lo que se quería era que la paja se echara a un lado. Y eso es lo que hacemos cada día con estas palabras. Que la cizaña salga de ti para que no te ahogue, sino que tú puedas ser liberada y no ser intoxicada con toda esa astucia del enemigo que te quiere desviar. Así es. Así es. Y tercero, de este punto del monólogo, dice: todo el que no quiere conectar lo profético será excluido de todas las promesas que el manual de vida nos enseña, por no saber quién es. Ningún bastardo entrará en la sociedad con él. Ninguno de sus descendientes, y aún hasta la 10ª generación, tendrá parte con el Señor. Wow. Oye, qué tan fuerte aquello que sigue viviendo divorciado a ser dirigido por el Espíritu, le va a suceder eso. Tú y los tuyos, porque tú eras cabeza de tu línea y no te pusiste en lo que tenía que ponerte, tú y los tuyos serán afectados por tú estar entretenido. Va a dejar que se pierda tu familia, va a dejar que se pierda tu entorno, porque te convertiste en bastardo simplemente porque no dejaste que el Espíritu te guiara. Wow, qué fuerte está ese. En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartado de mí, hacedores de maldad. Y ahí lo dice todo. Bastardo. Estuviste en el corito, estuviste en el ministerio, hiciste de todo, pero no te dejaste dirigir de mí. Hiciste lo que te dio tu gana. Wow. Mateo 7, 24 a 27 muy bien lo dice. Nos advierte sobre el modo de construir, invitándonos a escuchar su palabra y ponerla en práctica, obrando prudentemente y sobre la roca. Nos hace edificar sobre la roca para no caer en lo que es en arena que se derrumban y sea algo lastimoso. Sí. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo independiente del Espíritu, porque solo el Espíritu nos guía a toda verdad. Sí. Y por eso es que esta palabra viene muy fuerte a confrontarnos, para que sepamos cuál es la posición que tenemos, si de bastardo o de hijos. No, con esto ya lo tengo bien claro. Cada quien que describa cuál es su posición. Así que no olvidemos la exhortación y no menospreciemos la disciplina, ni desmayemos cuando somos reprendidos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si nos dejan sin disciplina, entonces seremos bastardos y no hijos. Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.